Bueno, pues ya estamos. Pues bienvenidos a todos los que estáis hoy aquí de nuevo con nosotros en una de las ponencias de Dinedu. Hoy vamos a hablar de gestión emocional en el aprendizaje. Las últimas ponencias que hemos hecho han sido sobre medidas ordinarias en el aula, medidas extraordinarias. Tenemos pendiente hacer las medidas excepcionales. Pero hay una cosa que queríamos tratar en nuestras ponencias, de las cuales pensamos que no se habla mucho de ella, pero que es muy necesaria, que es la gestión emocional en el aprendizaje. No se habla mucho de ella, fijaros que yo pienso, no porque incluso muchos profesionales no sepan lo importante que es, sino porque realmente es muy difícil de aplicar en el aula, porque tenemos pues a veces en las aulas demasiados alumnos, cada alumno es diferente y realmente saber tratar esta gestión emocional en los alumnos de altas capacidades, que en muchas ocasiones son especialmente intensos, ¿vale? Es muy difícil, ¿vale? Y de eso vamos a hablar la ponencia de hoy. Me están diciendo por aquí, ¿el audio se oye bien, Maque? Sí, perfectamente, tranquila. Es que ellos están muy lejos. De Vale, todas vale. formas, pueden Vale, escucharlo pues pasa bien en la pantalla si grabación. quieres y comenzamos. Vale, nosotros somos Tres Talent. Hicimos este libro que veis aquí, Altas capacidades, comprensión y desarrollo del potencial. Está en la editorial Liares. Todo esto salió de la necesidad. Nos pidieron que hiciéramos un curso en colaboración con la Fundación Avanza. Estuvimos bueno, pues encantadas de hacer el curso. La verdad es que fue una experiencia preciosa, cómo la gente se implicaba y cómo cuando hay formación, cuando hay recursos, la gente se emocionaba y de ahí la editorial contactó con nosotras para que hiciéramos este libro. Este libro ya va por la que estamos ahora mismo haciendo la tercera edición. La segunda edición es especial también porque hemos metido un capítulo para todo Latinoamérica, porque es muy necesario también que se hable de altas capacidades en Latinoamérica y estamos preparando la tercera edición con toda la ilusión, ¿vale? De poder luego presentar este libro en la Feria Internacional que este año va a ser en México en noviembre. Esperemos poder vernos allí. ¿Vale? El temario de este libro está pensado desde el punto de vista práctico, porque nosotras somos firmes creyentes de que se aprende haciendo, entonces son 11 temas y cada uno de los temas todos tienen aplicación prácticas, formas de cómo aumentar ese conocimiento, ¿vale? Con enlaces, con códigos BIDI y luego tenemos una comunidad, un grupo Telegram en el cual la gente también que tiene el libro pues hace preguntas y resuelve dudas, ¿no? Porque nuestro objetivo es que la formación llegue, dar recursos tanto a las papás y las mamás que son muy necesarios como a los profesionales. Y hoy vamos a hablar de por qué es tan importante la gestión emocional en el alumno de altas capacidades. Y hay dos cosas que quería destacar en el día de hoy. Una es que tenemos que tener en cuenta la disincronía de un alumno de altas capacidades. Tenemos que entender que la edad mental que tiene este peque no corresponde con su edad biológica y eso conlleva una serie de problemas también en la gestión emocional de este alumno que le afecta a nivel cognitivo, a nivel académico, pero sobre todo, y la parte que más me importa, le afecta a su percepción propia, a su autoconcepto y a su relación con el entorno. Me dice Ismaray, Maque, que no están pudiendo escuchar. ¿Hay alguna manera de poner subtítulos? ¿Alguna manera que podamos hacer para que ellos lo vean? Voy a investigarlo. Voy a Vale, ver si puedo añadir disculpar para la subtítulos. gente que estáis conectando desde tan lejos que no sabemos qué está pasando hoy. Es que no sé si es problema de la plataforma Zoom, efectivamente, Mara. Entonces, bueno, vamos a intentar resolverlo, ¿vale? Mientras seguimos con la ponencia para todos los demás de las personas que están inscritas. Es que no podemos cambiar la plataforma porque hay muchas personas que ya tienen el enlace y que luego además este vídeo les llega, ¿vale? Bueno, estábamos aquí en disincronía y estrés en el aprendizaje. Bueno, esta disincronía la tenéis que tener presente porque está en el día a día de cualquier alumno que tengáis de altas capacidades.
esa sensación de no encajar, esa desincronía, ese interés por determinadas cosas que no corresponden a su edad, pero atención, esas preocupaciones que en ocasiones tienen de conocimientos más abstractos, conocimientos más profundos. Por ejemplo, una cosa muy típica que nos encontramos es la preocupación por la muerte, ¿no? Realmente a edades muy tempranas entienden el concepto y es algo que les angustia mucho, ¿no? Eso les genera un problema de estrés emocional que conlleva que a veces no sepan asumirlo, no saben expresarlo, ¿vale? Y claro, esto afecta al aula y afecta también al resto de alumnos que están trabajando en el aula con él, ¿no? Y por tanto, también esta disincronía conlleva un estrés, que también os va a hablar Mac especialmente de ello al final de la ponencia de hoy, también se tiene en cuenta en el aprendizaje. Adelante. Vamos a hablar un poquito para situarnos de los rasgos emocionales de los niños de alta capacidad, ¿vale? Porque en otras ponencias hemos hablado de los rasgos cognitivos, hemos hablado de los diferentes tipos de talentos, hemos hablado de muchas cosas, pero no nos hemos centrado específicamente en esto, para que podáis estar atentos de los rasgos afectivos de alta capacidad de los alumnos que veis en vuestra aula. Tienen una inusual profundidad e intensidad emocional. La intensidad emocional, ojo que esto engaña, puede ser hacia adentro o hacia afuera. Es decir, me puedo encontrar con un pequeño infantil que tiene la gran rabieta porque tiene una gran intensidad emocional que no sabe controlar y se ve, y es un niño disruptivo. Pero puedo tener al peque que tiene una implosión emocional y se sienta en una esquina del patio sin moverse porque está la cantidad de input, la cantidad de emociones que tiene en la cabeza que no sabe gestionar, que no puede expresar absolutamente nada. Atento, porque estamos muy habituados a la primera parte, pero no tanto a la segunda, ¿vale? Son niños muy sensibles y muy empáticos con los sentimientos de los demás en general. ¿Y esto qué tiene que ver? Pues que a veces incluso son capaces de dejarse de lado a sí mismos. Y eso es un problema, ¿vale? Porque no les permite desarrollarse como la personita que tienen que ser. Tienen que aprender a equilibrarlo. Está muy bien la empatía con los sentimientos de los demás, pero tienen que poder también tenerse en cuenta a sí mismos y a lo que ellos sienten. Cuanto menos capacidad tengan de reconocer sus propios sentimientos, mayor problema en la gestión emocional y por tanto en el aprendizaje. Suelen tener altas expectativas sobre sí mismo y también de los demás y además no se corresponden, porque volvemos a la disincronía. Tengo una alta expectativa sobre mí mismo porque soy muy perfeccionista y además no entiendo que mi entorno no tenga esa misma necesidad o que tengan otras habilidades o otras capacidades o su edad mental sea diferente a la que tengo yo en este momento. Esto conlleva un desajuste muy importante que también afecta al estrés. Tienen una mayor autoconciencia de sí mismos, pero no perciben muy bien que el resto no tengan esa misma autoconciencia. ¿Vale? Entonces, claro, a la hora de gestionar todas estas emociones es complejo. Voy a daros 4 tips más en la siguiente diapositiva sobre los rasgos afectivos que tenéis que tener en cuenta, que es la necesidad que tienen de apoyo emocional. No es una necesidad de apoyo emocional habitual porque la intensidad es mayor, con la cual la necesidad de apoyo es mayor. ¿Vale? Tener en cuenta que, vuelvo a la disincronía, tienen la capacidad de entender valores abstractos como la muerte de una manera diferente, pero luego tienen que llevarlo a las acciones personales. Entonces, ahí es donde se ve claramente la disincronía. Puedo tener a un niño que está entendiendo realmente el concepto de la muerte, pero no sabe manejarlo y le puede derivar incluso en una depresión, porque no tiene los recursos para entender ese valor abstracto que acaba de entender. Tienen niveles avanzados de juicio moral y un gran sentido de la justicia, y esto conlleva también muchos problemas en el aula, porque son muy autocríticos consigo mismos, muy exigentes en muchas ocasiones y tienen un alto sentido de la justicia, pero claro, de lo que ellos consideran justo, ¿vale? No entienden que haya otros sentidos de la justicia. En ese sentido, tienen siempre la sensación, ¿no?, de que están en lo correcto y cuesta mucho el que tengan más perspectiva. Esto lo van adquiriendo más con la edad, pero sobre todo cuando son peques, este sentido de la justicia de yo lo veo así, tiene que ser así, y no entiendo que haya otras personas que lo apliquen de otras maneras o que lo entienden de otra manera o que la justicia es simplemente relativa, cuesta, ¿vale? Es una parte de la educación que hay que realizar con este tipo de alumnos. Os voy a dar, porque ese es un tema complejísimo, realmente muy compleja la gestión emocional, por eso no se suele hablar de él, porque
Depende de la capacidad del profesorado, depende de la formación que haya tenido emocionalmente el profesorado. Implica pues la forma de ser de cada uno, implica la forma de ser de cada alumno. Entonces es un tema muy complejo, pero sí que quiero daros 7 claves en la gestión emocional del alumnado de altas capacidades, ¿vale? Lo primero, punto número 1, imprescindible, absolutamente imprescindible, crucial, validar y reconocer las emociones. Tenemos al peque, voy a poner, yo hago muchos ejemplos, ¿vale? Porque creo que se entiende mejor. Tenemos al peque en nuestro aula que estamos hablando de ecología, en biología, y estamos hablando de la extinción de las focas. Este alumno tiene realmente una crisis emocional en ese momento porque se ha dado cuenta que es un animal en peligro de extinción y realmente entiende que para cuando él sea más mayor a lo mejor las focas no existen. Y lo ha entendido de verdad. Entonces, claro, esa emoción de tristeza, puede ser tan intensa, tan compleja que no sabe llevarla. Y el profesor tiene que entender y validar esa emoción, aunque para el resto de alumnos no tenga ningún sentido y las focas no sean importantes, a lo mejor para ese alumno que está muy vinculado con la naturaleza lo es. Parar en ese momento la clase, si es posible, atender a ese alumno y validar esa emoción, comprender por qué está triste, a lo mejor nos lleva 2 minutos, pero acabamos de ganar ese alumno para el resto del curso, ¿vale? Que no me es posible parar la clase en ese momento por las circunstancias que sea, vale. Busco un momentito con este alumno para escucharle y validar esa emoción. Importantísimo el vínculo e importantísimo que se sientan libres de expresar esa emoción. Fomento, punto número 2, fomento de la autoconciencia. Ayudar a los alumnos a comprender sus propias emociones y diréis, vale, sí, esto guay, vale, muy bien, pero ¿esto qué hacemos? Bueno, os voy a dar aquí unas técnicas básicas de filtrado de la información que es básico en la autoconciencia. Vale, lo primero, cuando tenemos a un peque con una intensidad emocional muy alta, nos imaginamos a un niño de tercero de primaria, ¿vale? En el cual está teniendo un problema social con algún compañero de su clase, imaginaros un trabajo en equipo que no hay manera de llegar a un acuerdo, ¿no? ¿Qué podemos ayudar? ¿Cómo podemos ayudarle? Lo primero, ayudarle a analizar la situación de lo que está ocurriendo, ¿vale? Y para eso lo junto con el punto número 2, que es la perspectiva. Imaginaros este trabajo que él piensa que se tiene que hacer de una manera y sus compañeros de equipo piensan que es de otra. Bueno, vamos a analizar la información que tenemos, pero no solo la que tú estás viendo. Vamos a analizar tu información, la que tiene el compañero, la que tiene el otro compañero y vamos a coger perspectiva. ¿Vale? No, esto no es tan grave, va a haber más trabajos, va a haber más trabajo en equipo, ¿vale? Una vez tenemos esta información, vamos a pensar entre todos cómo puedo resolver desde la comprensión. Es decir, tengo un compañero que a lo mejor en contenido no aporta mucho, pero ha hecho un dibujo que puede ser muy válido. Y a pesar de que, de que este alumno esté convencidísimo de que su manera es la manera correcta de hacerlo, ¿vale? Vamos a intentar que traiga la labor de otros compañeros, como por ejemplo incorporando este dibujo. Y vamos a intentar, y esta parte no es fácil, nada fácil, que comprenda que él también puede estar equivocado, que sus compañeros también pueden estar equivocados en determinadas áreas del trabajo, que es mejorable y que no pasa nada, ¿vale? Porque aunque este trabajo no quede bien, incluso aunque sepa que hay un error en el trabajo en equipo, que él sabe que es un error, no pasa nada, porque es el error que ha aportado un compañero que está en su propio proceso de aprendizaje. Y es importante el comprenderlo, ¿vale? Que tenga la autoconciencia suficiente para entender que él también se equivoca y también está en su proceso de aprendizaje y que entienda que los otros alumnos también están en el error dentro de su propio proceso de aprendizaje. Continuamos con la número 3. Enseñanzas de técnicas de regulación emocional. Y otra vez aquí, de verdad, sé que esto dice, vale, esto otra vez el título suena muy bien, pero os lo voy a dar con ejemplos prácticos, ¿vale? Para que veáis cómo en el aula se puede aplicar en alumnos de altas capacidades. Meditación y diréis, bueno, vamos a ver, estamos con un niño de tercero de primaria, esto de la meditación, a mí esto que me estáis contando. A ver, la meditación no es el concepto que tenemos de meditación habitual. Tuve un curso maravilloso con Maribel Rodríguez sobre la historia de la meditación y cómo funciona la meditación. Y la meditación no es lo que nos está viniendo a la cabeza de me siento, dejo la mente en blanco. No, no es eso. De hecho, en los alumnos de altas capacidades está bastante demostrado que este tipo de meditación rara vez funciona. ¿Por qué? Porque la cabeza va a velocidades inmensas. Entonces, pedir a un niño
Cuanto más pequeño, todavía más difícil. Que deje la cabeza en blanco porque es que está meditando, ¿vale? Es casi imposible. Entonces, la meditación no es eso. La meditación es intentar traer a este niño al momento presente. ¿Cómo le traigo el momento presente? No dejando la mente en blanco. Habrá algún niño que le funcione, pero a lo mejor la inmensa mayoría no. Hay niños que la meditación lo pueden hacer a través de la música, ¿vale? Necesito conectar con mi momento presente, conecto con el sonido. ¿Vale? Hay alumnos que lo hacen a través de las imágenes. Me voy a fijar atentamente en esta imagen y voy a pensar en qué me recuerda, qué preguntas me hago, qué estoy consiguiendo con esto, qué es intensidad de la emocional que estoy a punto de explotar, la estoy derivando, la estoy concentrando en otros sitios, ¿vale? Que me permiten tener el control y canalizarlo. Hay a peques que les va fenomenal en ese sentido la arteterapia, es decir, vamos a expresar esta emoción. Eso también es meditación, si está traído al momento presente, ¿vale? Si le estamos ayudando a conectar. Otra manera de ayudar con la regulación emocional en este tipo de peques, con las preguntas para sí mismos. Vamos a dejar que se pregunten, ¿vale? Vamos a dejar de decirles, porque no funciona, o sea, la gestión emocional lo importante es la autogestión. No vale que el profe haga las preguntas por él. Tenemos que hacer una labor más difícil, que es educarle a que sepa preguntarse, ¿vale? Y la focalización. Y cuando digo focalización, me estoy refiriendo a siento esta emoción, focalizo en esto que estoy sintiendo, pero igual que puedo poner el foco aquí, lo puedo poner en un poquito más adelante del camino, que va detrás de esta emoción, un poquito más allá, cómo quiero comportarme después y un poquito más allá, cómo quiero resolver esta emoción, ¿vale? Es a veces, lo vemos muy a menudo necesario compartimentalizar esta focalización, porque es más sencillo, ¿vale? Por partes. Focalizo parte uno, ¿vale? Llego hasta aquí, focalizo parte 2 en el siguiente intento de decir, bueno, ya he visto esta emoción, ¿dónde me lleva? Pienso en por qué, lo junto con las preguntas propias, focalizo en por qué he llegado aquí, focalizo con qué me está resonando, ¿vale? Por partes. Vale, creación del entorno de apoyo. Por eso esto lo relaciono con el punto número uno, ¿vale? Porque por eso es tan importante validar las emociones. No vamos a poder crear un entorno de apoyo si primero no hemos validado la emoción, ¿vale? Es imprescindible que sientan que tienen un entorno en el cual puedan expresar el cómo se sienten y que se sientan seguros, que no van a ser ridiculizados por expresar esa emoción. Y ojo, no es solo que el profe lo haga bien, que hay profes maravillosos, yo estoy incluso convencida que la mayoría de los profesores consiguen que el alumno de altas capacidades pueda expresar esta emoción, pero es que es necesario que haya todo un entramado también en el aula en el cual el alumno no se vaya a sentir ridiculizado si expresa esta emoción. Aquí os dejo un enlace, ¿vale? El cual me ha inspirado para estos tips sobre la gestión emocional por si queréis ampliar, ¿vale? Os lo dejo abajo, podéis luego copiar, pegar. Vamos con el quinto punto. Establecimiento de expectativas realistas. Tanto de nosotros como adultos respecto del alumno, como del alumno hacia sí mismo, ¿vale? Os encontramos en determinados perfiles, que también tenemos una ponencia de Dinedu sobre los perfiles de altas capacidades muy interesantes que creo que orienta y que para los que estéis interesados también os podéis poner en contacto con nosotros en nuestro correo, ¿vale? Y os los podemos hacer llegar. Tienen un alto nivel de perfeccionismo, unas altas expectativas y eso muchas veces es más negativo que positivo, porque no son realistas. E incluso la falta de conocimiento de las altas capacidades, los mitos de las altas capacidades, no ayuda en nada a este tipo de alumnos, ¿vale? Es una personita con sus defectos, con sus virtudes, con las cosas que se le dan bien, se le dan mal, y tiene que tener unas expectativas acorde a lo que es capaz de hacer y acorde a la personita que le gustaría ser, hacia dónde quiere trabajar, ¿vale? Promoción de la resiliencia, al punto 6. Esto es fundamental, fundamental en los alumnos de altas capacidades. El error tiene que ser visto como parte del proceso de aprendizaje. Imaginaros, os voy a poner otro caso práctico, a un peque que tiene una capacidad mental, a lo mejor de 8 años, 9 años, pero tiene 3, con lo cual, grafomotrizmente, lo que él está imaginando en su cabeza es que simplemente no es posible que lo lleve a la práctica, ¿vale? No puede porque no puede dibujar lo que él quiere. ¿Qué tiene que entender aquí? Por esto la resiliencia.
que él lo va a dibujar lo mejor que pueda, que su concepto y su cabeza va a ser maravilloso y que va a seguir practicando y el día de mañana lo va a conseguir. Pero esta parte de ahora mismo no lo consigo forma parte del proceso. Esta parte de me he equivocado en matemáticas, en una operación de cálculo, porque por supuesto que se equivocan en las operaciones de cálculo como todos los demás, no pasa nada. Es un error, nos puede ocurrir a cualquiera. Bueno, pues probablemente con más práctica y demás, pues cometa menos errores de cálculo. No es relevante porque se sienten muy frustrados porque el concepto abstracto, a lo mejor la división lo tienen perfectamente y les genera muchísima frustración darse cuenta que se han equivocado en un error de cálculo y que la división está mal. No pasa nada. Están practicando porque también necesitan practicar y tiene una actitud positiva para mantener esa mentalidad de crecimiento. Y por último, vamos a hablar del punto número 7, que está muy vinculado con los anteriores y es absolutamente imprescindible, y es que no podemos apoyar emocionalmente a un alumno si no le conocemos. Entonces necesitamos, ya sé que no es fácil con la ratio, con las aulas, con lo que tenemos, pero necesitamos entender esa necesidad individual de este alumno de altas capacidades emocionales para poder ayudarle. Por eso necesitamos el punto 1, validar la emoción. Por eso necesitamos trabajar desde el error para conocerle mejor cuando se equivoca, cómo se siente la frustración. Tenemos que conocer el nivel de perfeccionismo que tiene. Tenemos que conocer socialmente cómo se relaciona, ¿vale? Y os voy a dar aquí 4 tipos, unos tips, ¿vale? Dentro del apoyo individualizado, que es tener en cuenta, por favor, el tiempo de expresión. Tenemos alumnos de altas capacidades que implosionan, como he dicho antes, y necesitan tiempo para poder expresarlo y no podemos presionarles porque estamos consiguiendo el efecto contrario, ¿vale? Y tenemos alumnos que es al revés, necesitan control y cuanto antes. Son como bombas de expresión y necesitan sacarlo cuanto antes, ¿vale? Entonces es muy importante que como profesionales entendamos y sepamos de estos alumnos qué tiempo de expresión necesitan. Pongo la creatividad porque es una manera de expresión de la emoción. Entonces tengo que saber por qué área, porque suelen ser niños con una muy alta creatividad, por qué área este niño puede ser más fácil que exprese esa emoción. Puede ser artísticamente dibujando, puede ser musicalmente, puede ser oralmente, puede ser a través de las preguntas, puede ser debatiendo, ¿vale? Tenemos que saber qué manera para este alumno le es más sencillo. La empatía, ojo con la empatía, ¿vale? No es solo que sea empático con los demás, es que también pueda ser empático consigo mismo. Y he puesto un tip más que es el movimiento, que no se tiene en cuenta, pero que también puede ser muy necesario porque tenemos alumnos que esta gestión emocional la expresan a través del movimiento. Y en las aulas a veces están muy sentados, muy tal, no tienen esa capacidad de expresión y de verdad la necesitan. ¿Vale? Así que a estos peques que necesitan el movimiento es para expresarse, hay que buscar la manera en el aula de que lo hagan por rincones, por movimiento de la silla, porque le podamos sacar un momento al pasillo para que tenga ese movimiento para poder expresar esa emoción. Lo necesitan, ¿vale? Y ahora os voy a dejar con Maque que se va a centrar en qué pasa además cuando esta gestión emocional ya hemos llegado a puntos que no se ha hecho correctamente y se empiezan a generar situaciones de estrés. Muchas gracias, Alba. Espero que se me escuche bien. Sí. He de deciros que todo lo que vamos a comentar es cómo afecta el estrés tanto a las personas con alta capacidad como a las personas normotípicas. ¿Qué es lo que ocurre? Que dada la sensibilidad de los niños con altas capacidades, no se nos pueden pasar por alto estas cosas que vamos a comentar, ¿vale? Es una respuesta del estrés, es una respuesta del cuerpo cuando vemos algo que nos puede amenazar o desafiar. ¿Qué es lo que sucede? Que para estos niños hay muchas más situaciones que pueden resultar desafiantes o amenazantes y que nosotros quizá no hemos previsto. ¿Vale? No solo en cuanto a nivel académico, de hecho, a nivel académico no les suele amenazar, salvo que les resulte tedioso y aburrido, ¿vale? Pero sí el no sentirse comprendido, el estar siempre fuera de onda, el ver que no encaja, y que en el aburrimiento que os comentaba, en el colegio, pues muy a menudo ellos sienten que es como el día de la marmota, aquella película, porque un día es igual al otro, es al siguiente, y ellos sienten que no están aprendiendo nada, que están estancados. Entonces eso les genera muchísimo estrés. En esta misma línea, cuando ellos tienen el estrés, como nos pasa absolutamente a todos, el cuerpo libera cortisol, que son las hormonas del estrés.
y afectan de forma negativa a muchas cosas. En España tenemos una maravillosa psiquiatra que se llama Marian Rojas Estapé, que habla muchísimo del cortisol, os recomiendo escucharla. Pero entre otras cosas, ya más focalizados en el aula, les va a afectar a su capacidad de concentración y a su memoria, por muy brillante que sea, ¿vale? Por lo tanto, esto puede ralentizar muchísimo su aprendizaje porque haga que se desconecten, ¿no? En cuanto a que les afecta la concentración. Y entonces su rendimiento académico empieza a bajar. Si su rendimiento académico baja, este alumnado automáticamente ve afectada su autoestima, que es de lo que nos estaba comentando Alba. ¿Cómo afecta el estrés a la atención, ¿no? Si decíamos que la liberación de cortisol generaba pérdida de concentración. Bueno, pues si es no solo puntual, sino sostenido en el tiempo, puede hacerse crónico. Y entonces ya en el aula desconectan totalmente. O sea, es ya entrar y estar desconectado. El otro día me comentaba un chaval que iba con mucha intención de, venga, hoy matemáticas no se me va a pasar nada, iba súper concentrado. Y de repente dice, ahí va, si ya se ha acabado la clase, se me ha pasado la clase y no me he enterado porque se había ido a su mundo totalmente, ¿no? Este estrés genera muchísima ansiedad en ellos y no solo les impide concentrarse adecuadamente, ¿no? Y tener una buena atención en el aula, sino que el proceso de la información va a verse mermado, ¿vale? De alguna manera esto no va a llevar los cauces adecuados. Por lo tanto, como decimos en el siguiente punto, el aprendizaje va a ser superficial y va a generar menos retención, muy relacionado con su falta de interés. Cuando el aprendizaje, a ver, estos niños aprenden por norma general mucho más rápido y en mayor profundidad. Si esa velocidad se ve mermada por falta de interés y falta de concentración, el aprendizaje ya no es tan en profundidad, es más superficial. Y su cerebro automáticamente es como si no le diera suficiente importancia y bueno, vale, lo retengo, pero un poquito de tiempo y lo olvido, ¿no? Y esto, claro, a nivel académico, pues es perjudicial. Por lo tanto, hace que las tareas pues no las pueda hacer bien, no haga caso al profesor o no complete las tareas académicas, ¿no? Como podéis imaginar, y de hecho ya lo hemos adelantado en la diapositiva anterior, esto va a ir directamente a afectar a su memoria, ¿vale? La función cognitiva no va bien, pues la memoria tampoco. Eh, También interfieren, fijaos, las hormonas del estrés, el cortisol del que hemos hablado, en la formación y recuperación de recuerdos, que está muy relacionado, obviamente, con la memoria. No solo no genero bien esos recuerdos dentro de mi mente, sino que luego cuando estoy en un examen y quiero ir a ellos, soy incapaz de rescatarlos. Es el típico me he quedado en blanco. Me lo había estudiado, me lo sé muy bien, pero me he quedado en blanco. Em, vale, estás ya tú contestando el chat. Vale, fenomenal. Perdona, es que he visto unos mensajitos y ya veo que está mi compañera atenta. Consecuencias, ¿vale? Cuando esto es prolongado en el tiempo. Em, bueno, el rendimiento académico va a bajar y por eso tenemos tantísimo alumnado con altas capacidades con fracaso escolar o bajo rendimiento escolar que necesitan unas medidas de apoyo educativo de las que hemos hablado en anteriores talleres, ¿vale? Y por supuesto, a mí personalmente una de las consecuencias que más me preocupa es la autoestima. Niños con un potencial brillante y que podrían comerse el mundo acaban pensando que no valen para absolutamente nada. Se les eleva muchísimo el síndrome del impostor y, y esta falta de autoestima, esta autoestima tan baja, tan pobre, les va a generar muchísimos problemas relacionados con la ansiedad e incluso con una posible depresión. Como hemos comentado aquí, las calificaciones bajarán, y el estrés crónico puede afectar a la motivación y a la autoestima, que es de lo que estábamos hablando. Y por eso lo hemos puesto ahí en negrita, perdonad, y destacado. Es muy importante identificar tanto el alumnado con altas capacidades como cuando sienten estrés, ¿vale? Para poder abordarlo desde el entorno educativo. Como os decía Alba, el poder sacarlos de clase, el hacer mucho profe pasillo, de poder hablar con ellos cercanamente, conocerles, interesarnos por cómo se encuentran
por su bienestar, como decimos ahí, y para poder ayudarles, porque una mano a tiempo, bueno, va a bloquear y va a impedir que este estrés se cronifique y dé lugar a estas malas consecuencias. Para finalizar nuestra presentación, os quería hablar de este libro que, bueno, no está tan centrado en el tema del estrés, pero obviamente sí lo toca. Es el único libro sobre desarrollo social y emocional en el alumnado con altas capacidades que está escrito en castellano. De hecho, la edición original está en inglés y está traducido por por la Universidad de La Rioja. Está editado por la NAG, que la conoceréis, la tenéis ahí, y recoge muchísimas investigaciones de los últimos 15 años sobre la motivación, el perfeccionismo, mentalidad de crecimiento y el bajo rendimiento, que es justo de lo que estábamos hablando, y cómo este alumnado lo gestiona, cómo integra y digiere esas emociones que les va también a influir en cómo se relacionan con sus compañeros, que es otro temazo del que hablaremos en próximos talleres. Os dejo el enlace del libro ahí abajo. De todas formas, tecleando en Amazon el título lo encontráis con muchísima facilidad. Y hasta aquí por hoy. No sé si tenéis alguna pregunta. Abro el chat. Creo que Alba os ha estado respondiendo. Voy a revisar. Hablaste con la orientadora. La adolescencia. Perfecto. Bueno, Alba, no sé si quieres hacernos tú un resumen, que has respondido los mensajes, o si hay Sí, alguien bueno, que quiera. aquí estábamos comentando el caso de por el chat se está comentando el caso de los adolescentes, el estrés de los adolescentes y la gestión emocional en adolescentes. Y lo que vamos a ver, el tema de la adolescencia parece ser que últimamente socialmente se usa como excusa para todo. No, es que es adolescente, muy bien. Mm, Decimos cuando un niño tiene cualquier problema que es niño, ¿no? Sí, vale, es un niño, es una etapa del desarrollo, la adolescencia es otra etapa del desarrollo y necesita ser atendido exactamente igual. Además, con mayor atención. Es que me molesta mucho la frase esta de es que es adolescente y ya está. No, no, al revés. Es que es adolescente, es una etapa del desarrollo, al revés, necesita una mayor atención. Igual que tenemos una etapa en los 2 años del desarrollo, ¿no? Para todos los que habéis estudiado psicología del desarrollo, en los cuales sabemos que las pataletas es un momento tal porque tienen problemas con la gestión emocional y le prestamos especial atención a esa etapa del desarrollo. Cuando son adolescentes, están en una etapa preciosa del autoconocimiento, del desarrollo, de vincularse socialmente con su entorno, de conocerse a sí mismos. Todo lo contrario, lo que tenemos que hacer es apoyarles más, ¿verdad, Maque? Totalmente. Fíjate, hay una frase que a mí me encanta bueno, vale, es adolescente, perfecto. Es una explicación, pero no es una excusa, ¿vale? O sea, efectivamente es adolescente. Y una de las características propias de la adolescencia, de esta etapa, respondiendo a la pregunta que nos había hecho Elena, es que ellos tienen que conformar y perfilar su propia identidad, se tienen que conocer. Es la primera etapa de autoconocimiento profundo en el desarrollo del ser humano. Esto para todo adolescente. Por eso tienen tantas dudas en cuanto a quiénes son y cuál es su papel aquí en el mundo. Si hablamos del alumnado con altas capacidades, esto se triplica. ¿Por qué? Porque ellos ya llevan no encajando durante muchísimos años, 13, 14, 15. Entonces, ese no encajar se lo atribuyen a ellos a que es su culpa. Y bueno, una mente que va más rápido y más en profundidad elabora respuestas que cree que le compensan, que son negativas. Entonces ahí es donde el adulto tiene que estar atento, que es lo que decía Alba, vale, sí será adolescente, pero hay que estar a su lado para acompañarle en este proceso evolutivo tan importante para ellos y vigilar muchísimo todo el estrés adicional que les pueda generar. Muchísimas gracias por todas vuestras preguntas y por vuestra participación. Os mandaremos la edición del vídeo en breve y nada, nos vemos en los siguientes talleres. Y Un para saludo. si tenéis dudas o más vídeos de las ponencias que hayamos hecho, lo que hemos comentado antes, o sobre el libro, cualquier cosa que queráis, nos mandéis correíto a info@trestalen.es. Vale, un saludo a todos y nos vemos en la próxima.